Hola chicos, ¿cómo están? Hola, hola. Muy bien, buenos días. Buenos días. Muy bien, hoy vamos a hacer una sesión, bueno, que quiero que platiquemos un poco de la historia de este lugar para entender el contexto, ¿no? Em, Vamos a hablar de Irán. Irán, eh, donde se conoce como la antigua Persia, donde es la región donde ha estado habitada por hace más de 10.000 años. El pueblo elamita fue uno de los primeros de formar civilización donde está actualmente Irán. Entonces, alrededor del año 3200 antes de Cristo, el imperio persa fue la cuna del imperio aquenemida, fundado por Ciro el Grande, y este imperio fue el más grande de su tiempo, extendiéndose desde Grecia hasta la India. Porque es importante entender esta parte de la historia, porque aquí vemos que más de 10.000 años este territorio ha sido habitado y ha estado siempre en procesos en que han estado señalando este lugar. La islamización, si se puede decir, en el siglo VII, con la expansión musulmana, Irán fue conquistado por los árabes. Sin embargo, el pueblo persa siempre conservó su idioma, su cultura, sus tradiciones, integrándolas al Islam. Irán se convirtió en el centro de pensamiento filosófico, artístico y científico del mundo. Entonces, fíjense cómo hay muchos lugares sagrados. Está la Persépolis, que es la antigua capital ceremonial. Está Yazd, que es el desierto de una gran herencia también energética. El Isfahán, conocida por esta mezquita que es como un palacio. Shiraz, Teherán, como la capital moderna, que resguarda los museos donde tienen las joyas, todo lo más representativo de esa tierra. Irán es el centro, fue el centro en su época de esta parte que conocemos de la alquimia verbal, de la alquimia energética, y donde se elevaba, donde se trabajaba la vibración álmica. Poetas como Rumi, que aunque él nació en Afganistán, toda su estructura se llevó a cabo en Irán. Hafez y Saadi también trabajan en esta forma en que todo fue por medio de la estructura de educación de esotería iraní. En alguna época, Estados Unidos vio esto como algo que le traería problemas a él, y en la época de los 70, 60, invadió Irán y él impuso a Estados Unidos a un personaje llamado el Shah, que no era nada que representara la cultura y la fuerza de Irán, y entonces fueron perdiendo identidad y fueron perdiendo el orgullo de lo que representaba su tierra, y entonces fueron despertando un odio hacia Occidente porque ultrajaron sus memorias, ultrajaron su religión, ultrajaron la forma en que ellos conectaban con la espiritualidad, con la vida, con la estructura humana. Y entonces
después de un tiempo, derrocaron cuando muere el Shah y entra otra vez esta forma donde el ayatollah es el líder máximo, como siempre había sido en toda su historia, pero ahora se juzga a través desde esta parte de la creencia sin tomar en cuenta la propia historia, su propio territorio, sus propias fuerzas. Y entonces vamos a ir a Irán. Y quiero que observen esta tierra y me digan cómo la observan ahora, cómo la sienten. Nico, dime cómo sientes Irán. Primeramente irá Ujú, como un lugar bastante cargado energéticamente. ujú, Es como si al observarlo, al sentirlo, pudiera sentir muchas ondas eléctricas, muchas ondas expansivas y vibracionales que convergen como en este espacio de la Tierra. Es como si, es como si Irán, a pesar de no ser literalmente un Ecuador, o sea, no estar quizás en la línea del Ecuador, es como si de alguna forma compartiera esa dinámica, como si a través de Irán pasaran muchas líneas energéticas. Se siente como un lugar envuelto, así como con toroides o como con círculos energéticos, así como tubos tubulares alrededor del espacio de la Tierra. Y una característica también muy particular que siento, Ira, porque en cuanto toco el suelo, ujú. se siente la carga, asumada a todo esto, una carga de muerte importante. Ok. Margarita, ¿tú cómo sientes el territorio cuando entras a Irak, a Irán? Cuando, cuando entro a Irán, lo primero que empiezo a sentir en el territorio son energías, pero mucho más atrás, energías de origen que conectan con un primer aspecto y es la forma en que vibraba la Tierra originalmente y la energía que emana y sigue emanando, pero ya esa energía está muy distorsionada porque está muy contaminada por relatos históricos que han transcurrido a lo largo de la historia. Pero veo también esta emanación de energía en forma de lluvia de adentro hacia afuera. Veo también un territorio muy femenino, porque lo primero que empiezo a observar es un gran corazón en el territorio y ese territorio tiene una serie de portales de energías, como si del corazón salieran una serie de soles Ujú, y de estos soles son caminos donde entra y sale la energía, pero cuando observo este corazón, empiezo a observar una figura femenina. La tierra tiene como una esencia de amamantadora, de nutrición. Entonces, todo lo que empieza a rodear la tierra en toda esta conciencia que ella trae, como es tan femenina y ha sido tan manipulada y ha sido tan invadida, esta figura femenina ha cambiado energéticamente a lo largo de la historia, porque ya tú ves este contorno, esta figura con una serie de escudos, de mucha protección, de muchas heridas. Entonces ya esta forma se pierde. Ya ves una forma totalmente mucho más rígida, mucho más, como mucho más guerrera, y es una imposición que se le ha hecho a la tierra por historia. Por eso es que este corazón representa un centro importante para la tierra, para el planeta en sí como tal. ujú. A ver, Nico, ¿cuál es el verdadero origen dimensional del territorio que hoy llamamos Irán? Pues algo como lo que menciona Margarita, es Ujú, como si Irán enchufara en el contexto planetario o se asamblara en el contexto planetario como desde un punto de botón de inicio, haz de cuenta, como si Irán promueve las características necesarias para la vida desde una vertiente afluyente, como si incluso Irán si pudiera trabajar en el aspecto del entenderle el surgimiento de la vida, es como si aquí se hubieran encontrado los elementos particulares como para formar una composición energética física también.
Entonces se ensambla como un tipo como de switch, como un tipo como de botón de inicio, de ignición de algo importante vibracional. Ok. Margarita, a ver, en esta parte de esta mujer, ¿qué razas o linajes cósmicos sembraron energía o qué ADN hay en esta zona? Bueno, cuando se conecta con el ADN y con esta energía femenina, se ve, primero, el primer aspecto que veo es que de estos rayos que salen del corazón, ellos envuelven la totalidad de la Tierra y es una energía que tiene la apariencia de sostén, tiene la capacidad de contener. Cuando me hablas del ADN y cuando me hablas de razas, pues inmediatamente empiezo a observar muy dentro de la Tierra, un Ujú. ADN que está muy conectado a través de este corazón y que de alguna manera energías femeninas son las que contienen toda esta parte de este territorio que de alguna manera se abre en extensión más, porque toda la parte que se van viendo de los límites son las formas de pensamiento que han ido o que se han ido instaurando a través de querer tomar del poder, de querer contener de alguna manera de la soberanía. Pero cuando tú ves esa energía en una forma mucho más pura, yo lo siento que está más dentro de la tierra, que se siente un estado de vibración muy sutil, que es un estado de nacimiento, como de parir. Entonces, toda esta energía femenina que está en una forma pura, está en una manifestación permanente que de alguna manera, al ponérsele todas estas capas históricas, pues ella va conteniendo, la misma tierra va resguardándose energéticamente en su energía femenina primordial y lo que hace es que todo lo que de alguna manera quiere sobreponerse como creencias, como formas de pensamiento, a través de las guerras, a través de todo lo que ha llevado la sumisión, pues esto lo va llevando la energía femenina, las mujeres lo van llevando en su ADN. Entonces yo veo que es un ADN que tiene mucha pureza, que tiene mucha capacidad de manifestación, pero cuando esa energía quiere ser controlada, lo que hace la misma energía es contenerse por ella, es como si ella se cerrara. Se aislara en formas de esferas y eso hace que la energía ya pierda todo su contenido y toda su esencia. Pero si me preguntas si veo que vienen de otras latitudes fuera del planeta, yo veo que es una energía que hace parte del planeta Tierra. Ok. Entonces, Nico, ¿cuál es el propósito? Ah, ahí está la información. El propósito cósmico de esta civilización elamita, como se hacen llamar ellos en este proyecto o en este propósito o en esta forma o en este portal o en este manifiesto terrestre, como ellos los vean ellos, no lo sé. Mira, Ira, yo lo que entiendo, más que un propósito, puedo ver cómo en la extensión planetaria en ese momento se estaban llevando como distintos tipos de experimentaciones humanas. Ok. Puedo observar cómo convergen en un tiempo distintas como manipulaciones genéticas que buscando un mismo organismo representan funciones distintas. Lo que observo de esta civilización en específico, Ira, es que están conectados con los procesos que tienen que ver con la transición de la vida y la muerte. Es como comprender el camino que está fijado entre el propósito de vivir una actividad, una vida física y expanderte en el sistema espiritual. Va conectado, irá no al abuso, pero como al uso eh, de las fuerzas geoplanetarias, Mm. como de la vibración, del magnetismo, como de la terraformación, haz de cuenta, como si en la genética de las personas de esa región, que son puras de alguna manera, tienen una conexión importante con los minerales de la tierra también. A ver, aquí fíjate algo que dijiste, pero me déjame anotar los minerales. Aquí dijiste algo muy interesante de las fuerzas geoplanetarias. Entonces, ¿cómo ves esta relación del tiempo con Irán
y la luna y el sol, los solsticios y la forma de las lunas nuevas. ¿Cómo ves esta estructura con el territorio, o cómo se guarda esa estructura en este territorio de Irán? No. Es que haz de cuenta, Ira, lo que yo Ujú, entiendo es ujú, que en un aprovechamiento, digamos, puro, las civilizaciones que se han manifestado en ese tipo de tierras ujú, han podido lograr que a través del entendimiento de las energías de los astros se ujú, puedan llevar a cabo procesos filosóficos espirituales importantes en la civilización y crear como años o espacios de tiempo, por decir, de paz o de armonía o de cierta ecuanimidad, como de abundancia, como si es a través de la manipulación de los astros y sus energías conectadas con las de la Tierra, se crean distintos tipos de manifestaciones que permiten a la sociedad de ese punto de la Tierra ser ricos o abundantes ujú, en muchas cosas. Pero, por ejemplo, si yo observo la sociedad actual, ujú. es muy bajo el porcentaje de personas que son puros de ese espacio, que aún mantienen como una conexión importante entre las energías geoplanetarias. Es como si solo se lo reservaran ciertas características o incluso como si lo manifestaran como algo no tan positivo o con Ah, tendencias negativas. a ver, entonces, Margarita, ¿qué tipo de conciencia habitaba en la tierra, en los desiertos de Irán, antes de que la humanidad tomara en esta mujer gestante, o en esta mujer que arropa o que acuna o que cuida, antes de que la humanidad llegara a sentarse en ese lugar? Bueno, es que lo que yo estoy viendo es que es una tierra muy emocional, Ah, ok. muy femenina. Entonces, cuando la tierra en este punto es tan emocional y ha sido interferida, Mm, lo que hace es que la esencia, la pureza de la emanación de esa energía se empieza a masculinizar. Por mm, eso es que estos territorios, las mujeres están sometidas, el mismo territorio habla. La mujer ajá, sometida, el hombre quiere someter a la mujer, pero quiere someter no solamente a la mujer, sino la esencia y la energía que hace parte de este territorio. Pero vemos que también esto va tomando toda esta energía emocional que está en el planeta, porque todo esto energéticamente se va replicando a lo que tú mencionabas como el ADN. ujú, Entonces, ¿qué pasa? Que estos territorios que en un momento fueron tan emocionales, donde la tierra vibraba, tierra que es profundamente abundante, cuando ella se le hiere, se le somete, se le abusa, ella inmediatamente va cambiando de composición energética. Esto hace que estas sierras sean de alguna manera tan invasivas, tan bélicas, tierras que quieren invadir unas a las otras, pero es esta parte masculina mal expresada que quiere hacer tomas de la tierra. Es como si la tierra, la parte femenina no quisieran que fuera manifestada. Y esto aquí coincido con Nico a través de la religión, como la religión cuando tiende a ser muy masculina, quiere crear estas capas ujú, donde esta energía que emana por ella misma, esta abundancia es bloqueada, es de alguna manera tergiversada y van creándose estructuras, no solamente en los territorios, porque se ven estructuras de pensamiento que van siendo entrelazadas, y aquí es donde empezamos a ver un desequilibrio y donde el ADN de la Tierra y a través de las personas que van llegando a estos territorios, conectan con ellos, conectan con estas memorias y es una forma de querer manipular que la energía no se manifieste por ella misma y crear estas religiones basadas en en las, digamos, en las formas donde los líderes masculinos van creando unas capas energéticas, pero siguen absorbiendo toda esta energía femenina porque la someten y la esclavizan. Entonces, si vemos, digamos, religiones como el Zoroastro, como
quieren como a través de ciertas triangulaciones energéticas van absorbiendo esta energía natural de la Tierra y van tergiversando las mentes a través de esta energía, pero la energía sigue siendo femenina manipulada a través de estos conceptos masculinos que van gobernando y quieren de alguna manera gobernar, como someter esta energía y transformarla, pero siempre ese tesoro o ese centro energético va a ser esta energía femenina. Fíjate, hablando ahorita del Zoroastro, que mucha gente quizá no sabe qué es, ¿cuál es su verdadera identidad espiritual de esta energía del Zoroastro que de alguna manera llega a trabajar con estas formas de fuego, de llamas, de no sé qué, que lo de la nueva era se ha manipulado mucho esto? Es una forma de manifestar como yo la estoy viendo y veo Ajá, digamos, a este personaje, lo veo en todo el centro y el núcleo de este corazón que vi al inicio y cómo quiere absorber toda esa sabiduría que hay y manipularla a favor. Es una forma de querer darle otra imagen, darle otra forma masculina, es una forma de ujú, moldear algo que de alguna manera hace parte, es una esencia que tú no puedes de alguna manera implantar, porque por ella misma ella es emanación de energía, pero si tú quieres transformarla y quieres darle otra forma, pues eso es lo que hacen todas estas religiones, cambiar la identidad, pero sin perder la identidad original, porque si perdieran esa identidad original de esta esencia femenina, de alguna manera esto se volvería simplemente un cascarón, una forma energética. Tiene que haber una energía que esté de alguna manera como unida a ella misma, pero sin crear estas formas de pensamiento que son como hilos que van tergiversando y que van acomodando energéticamente a favor de estas personas que de alguna manera quisieron crear como ídolos de barro. Es como yo claro, los veo, ídolos de barro que están manifestados y que de alguna manera siguen alimentándose de esta energía femenina que hace parte de este territorio. claro. Y en esas estructuras del zoroatrismo, no sé cómo, Solo atrismo, sí, a es ver, ¿qué conciencias quieren, al final de cuentas, manipular? Porque entonces no es una conciencia de la Tierra, no es una conciencia cósmica, es una conciencia aparentemente impuesta. Y entonces, en esta forma de estructura, ¿qué llamas aparentemente siguen encendidas, Nico? ¿Me escuchas, Ira? Sí, sí. Pues aparentemente, Ira, conectan con ciertas energías que están similares con estas como criaturas o que crearon estas humanidades. Ajá. Yo lo que observo es que son entidades muy ambiguas, Ira, porque son tanto energía como a veces presencia, Ujú, se mueven y también aprendieron a moverse como entre las energías internas de la Tierra y las vibraciones. No son tan sólidas como entidades que hemos visto en otras ocasiones, sino más bien también son como un conjunto de ideas, de filosofías que se condensan como con un corazón energético. ujú, Observo que son muy mutables, Ira. Es por eso que también a través de los años este lugar ha cambiado tanto, ujú. porque también su referencia energética también de entidad es muy mutable, como adaptativa incluso todavía. Pero fíjate que hay algo muy interesante. Cómo la tierra, la misma tierra, em, no es una protección, pero sí es un proceso de cuidado de la energía del alma y de la forma en cómo ellos se ven a través de esta tradición o no, porque hay quien la sigue como en su inicio, hay esta manipulación que se ha hecho con esta forma de la nueva era y de todo esto, y de la luz y de las llamas y de las no sé qué tantas cosas gemelas y todo esto viene desde aquí, como esta energía del alma original, cómo ella puede identificar y abrirse o no a estas estructuras o a estas energías. Pues más bien es como un trabajo de cada alma. Ujú, Lo que sí es que la apertura sí está abierta, ujú, incluso es hasta sencillo conectar una persona que no sea de ese lugar, que vaya a ese espacio y empieza a convivir con el espacio, en muy poco tiempo entiende el control energético en el que se está habitando.
Ujú. Incluso los vínculos o las conexiones energéticas a entidades se vuelven muy propensas porque ahí se vibra, Ira, Ujú. se vibra no nada más en un sentido metafórico, la tierra vibra energéticamente y hace que la presencia de todos estos procesos que mencionaba Margarita como de origen, como Sí. femenino, todo eso se siente mucho, Ira. Okey, Margarita, a ver, ¿qué sellos en esta parte de activación y de sellos y de sellamientos y todo esto hay durante las épocas de conquista? Porque a Irán, desde que llegó Alejandro Magno y lo quiso conquistar, y luego se fueron, y luego quisieron llegar otros, y toda la vida ha querido ser conquistada, toda la vida ha querido ser de alguna manera dominada. ¿Qué sellos, qué se activa, qué no se activa en esta forma de defensa que tiene como propio territorio Irán y los habitantes de esta tierra? Bueno, es que al ser este espacio, este territorio, un sitio de origen y de nacimiento, porque la tierra, cuando tú empiezas a sentirla, pareciera una madre gestante. Ujú, Entonces, cuando tú sientes la energía, que puedes percibirla como algo femenino por las características y por las sensaciones que ella tiene, cuando esta tierra que se siente neutra, pero tiene ujú, esta como esta sensación, cuando ella misma quiere ser controlada, ella misma se divide y ahí se va creando una dualidad, ujú, porque la energía tiende a querer de alguna manera como protegerse, resguardarse y manifestarse. Pero cuando ella se divide y la tierra empieza a sentir este concepto masculino, que es una otra sensación energética, tiende a ser invasiva cuando ella va perdiendo su propio equilibrio. Entonces aquí vemos que todas estas invasiones, Alejandro Magno, toda la parte zoroastro, las religiones, cómo es aquí la emanación de la creación de formas energéticas que tienen un hilo de liderazgo, de poder, de querer como avasallar, de querer conquistar, de querer liderar. Y es una forma de querer controlar el planeta Tierra desde estas semillas de inicio, que es digamos, es lo que estamos viendo en Irán, cuando hay estos cambios y tú hablas de estos sellos, pues lo que van quedando impregnados a través de estas formas de dualidad va quedando impregnada la energía y va quedando ella misma separada. Estas formas de separación es las que van creando estos inicios de las guerras, ujú, porque hay una energía que quiere gobernar a la otra no se quiere gobernar y la que no se quiere dejar gobernar siempre tiende a protegerse porque son las formas de emanación. ujú, Entonces, cuando tú ves aquí las energías se empiezan a chocar por ellas mismas y aquí es donde puede abrirse estas grietas o estas formas energéticas para que vengan estos personajes que tienen energías tan masculinas y que quieren crear o que quieren de alguna manera poner sus raíces. Cuando estas energías quieren enraizarse, van cambiando totalmente la forma de la energía, van distorsionando energéticamente todas lo que hablaba Nico de manipular la ujú, genética del humano y cómo la genética del humano a través de lo que yo estoy observando se hace a través de la Tierra. Lo que hace la Tierra es crear otras formas de existencia y estas formas de existencia se van trasladando generaciones tras generaciones. Si estas personas vienen con esta intención, van implantando formas de pensamiento, van implantando formas energéticas que en la medida que las personas que van haciendo los territorios pierden la conexión con la energía original y van conectando con las energías que están siendo suplantadas. Se ven como una especie de energías cuando hay energías sobrepuestas en los campos energéticos como una serie, como una forma de implante. Entonces aquí lo que van creándose son grietas energéticas y van de alguna manera eh, son como corrientes. Cuando tú ves que alguien quiere implantar sobre un territorio, quiere gobernar, ella misma, esta energía va creando como un efecto de expansión y son como ecos que va sintiéndose dentro de la Tierra y sobre la superficie de la Tierra. O sea que son una forma de conquistar al planeta con energías que traen esta conciencia. pero fíjate, ahí se siente algo muy interesante, que es como de alguna forma también los persas, estos iraníes, protegieron.
su información. Y entonces es como si hubiera en esta parte de la Tierra, en las montañas, en los valles, en los desiertos, como información como escondida, como información en cierta secrecía para que no se esparciera. Es como si hubiera sido separada, como si hubiera sido ocultada. ¿Tú cómo lo sientes, Margarita? Yo lo siento cuando me empiezas a hablar como del origen de Ujú, Adán y Eva, el origen de la manipulación a ujú. través de la creación del ser humano sobre la faz de la tierra y sobre todo también dentro de la tierra, porque no podemos sentir que la tierra solamente es la superficie, es lo que también está incluido dentro de ella. Entonces aquí veo una semilla de origen y cuando tú me hablas de los persas y de cómo ellos han querido resguardar toda esta abundancia que hace parte de este territorio, es un territorio supremamente abundante en todas sus dimensiones y en todas sus formas. Y esa riqueza es la que han querido invadir y la que han querido tomar em, seres que han venido aquí a este plano y han querido, hay algo que se ha querido y que estoy viendo y es cómo trasladar las abundancias que hay en este territorio a otras latitudes, llamémosla Estados Unidos, llamémosla la parte en Europa, diferentes latitudes que están, no solamente los que están alrededor de Irán, sino es querer como extender, querer como tomar, crear como estos viaductos para que toda esta abundancia sea tomada para de alguna manera secar toda esta riqueza y de alguna manera cambiar todo lo que representa la abundancia de este planeta y querer como dispersarla. Es como una forma de, como no es de envidia, sino cuando tú quieres tomar algo, quieres tomar algo y no te importan las consecuencias de ello. Sí, Eso es como si quisieran acabar con la tierra y con su esencia y con su conciencia y de alguna manera implantar otras formas de pensamiento y querer duplicar lo que representa la conciencia primordial de este territorio y querer llevarlos a otros territorios pero como formas de implantación. Por eso es que hay tantas guerras y tantas necesidades de tomar lo que para otros no les pertenece. porque es como energía de creación, fíjate, siéntela. Sí. Víbrala, es Ujú, como energía de sí. creación. Nico, a ver, aquí hay una cosa muy interesante. En todo esto que estamos hablando de los secretos y todo, el conocimiento alquímico que se maneja en esta parte del mundo y que se refleja mucho en la forma de su escritura, de su poesía, de su arquitectura, de su forma de mostrar ciertas formas de manejar las energías. ¿Cómo lo percibes tú? Eso también fue escondido en algunas, puede ser, no sé, en algunas poesías, en algunos libros, en algunas estructuras, en la misma arquitectura. ¿Tú cómo ves este proceso alquímico que puede estar reflejado en las calles como dándole la cara a la gente, a las personas, a que lo vean, a que lo vivan? O cómo lo ves tú, cómo lo percibes tú en ese lugar? No, ¿Me escuchas? ahora sí. Mira, se percibe tenue, no se percibe tan fijo, Ujú, pero sí se alcanza por ejemplo, a hacer presencia, sobre todo en lo que conecta el cuerpo del humano en los sentidos a nivel energético. Observo, Ira, que también, ¿sabes lo que te mencionaba al principio? Cómo esta sensación de muerte también se mina hacia esas conexiones. Al claro, final, sí. el lugar, Ira, ha heredado mucha transición, se han roto muchísimas herencias en Ujú. distintos caminos energéticos y se ha depositado toda esa energía de pérdida en la tierra a través de los muertos. Entonces la energía ira conecta con el humano, claramente como la mencionas, pues sí está viva la conexión, sí hay formas de procesarla, pero automáticamente el cuerpo y por la tendencia de la vida actual Ajá. entran a estados densos en automático, ira, o Mm, entran en pensamientos pues completamente distorsionados a veces por estas incoherencias de su realidad en donde no entienden de dónde traen tanto peso de la muerte, por ejemplo. Sería muy complicado que en ese tipo de filosofías se pusieran a considerar la liberación de sus antepasados cuando en una constante del pensamiento es como en donde basan también su creencia, en sus antiguos patriarcas, en sus antiguos personajes, ¿no? Entonces, la conexión está ahí,
pero sí está bastante densificada. Hay una parte que se supone que, bueno, se llama Rash Rostam, algo así, que es, se supone, un portal a otra dimensión y donde aparentemente es la entrada de los registros akáshicos y que se dice que está en ese territorio. Observa si es verdad, si no es verdad, si lo puedes ver, si lo puedes sentir, cómo lo puedes sentir. No te oigo. Sí lo puedo sentir, lo puedo experimentar. Ujú, Me recuerda mucho cuando indagamos en la cueva que se encuentra en Latinoamérica, la de los ujú, tallos. ujú, Es como entrar a un espacio, Ira, en donde se configuran muchas líneas de historia energética de la Tierra. Para mí, por ejemplo, entiendo que se muestra diferente para cada persona. Para mí claro. son como muchos pilares y en los pilares hay como distintos inscritos y si yo toco los pilares o toco los inscritos en los pilares, puedo observar historias, puedo observar No. vivencias. Fíjate, vamos a hacer, se me ocurrió hacer esto. Hay varios sitios importantes en esta parte energética. Vamos a ver otros lugares que aparentemente están ahí y vamos a ver cómo los sentimos, ¿no? Margarita, vamos a ver a Jazz. Se supone que es un centro de transmutación energética entre el fuego, el punto de entrada de las almas. Eso es lo que se dice. ¿Tú cómo sientes este centro energético? Just, Bueno, just. cuando me conecto con este punto energético, lo primero que empiezo a sentir es mi cuerpo muy sutil. Ujú, Empiezo a sentir la energía original pura, no desde la pureza religiosa, sino desde la pureza de la energía. mm, Empieza a sentirse como hay una manifestación y una forma de circular la energía. Es una forma sutil, es una forma agradable, es una forma muy liviana. Y esto te permite de alguna manera cuando no conectas con estas capas históricas y conectas con estos portales que son de los portales que se sienten más antiguos sobre la Tierra, empiezas a sentir cómo la energía circula, pero la energía circula también a través del ADN. Y aquí mm. volvemos a sentir el ADN, volvemos a ver una historia, volvemos a ver cuando la manifestación de la energía era de una forma más expandida, no cerrada, mucho más amplia, y empieza a observarse cómo hay una manifestación energética de expansión, de visión, de apertura. Son sensaciones muy particulares que se sienten en el cuerpo porque se pierde esa conexión con la fisicalidad, pero esa fisicalidad que tiende a ser pesada, que se siente que está intervenida por las circunstancias de la vida que pueden estar conectadas con este punto esencia, con esta emanación que de alguna manera te manifiestas o se manifiestan en ti como una energía muy original, muy ligera y muy suave. A ver, aquí en esta parte quiero que vayamos a otro, Nico, que es esta parte de Persépolis, que se supone que es uno donde se manejan muchas situaciones de vibración energética de la misma Tierra. Dime cómo lo sientes, cómo lo percibes tú. Vamos a ver, poquitos lugares, no todos, pero algunos. ¿Me escuchas? Sí, Ira, sí, 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 sí. haz de cuenta, Ira, que llego a ese espacio y a Ira hay un latido curioso, hay un latido energético que representa como una corriente de vida. El lugar es un centro, Ira, que está conectado. Si tú me pides que lo observe desde Sí, arriba, sí, sí. puedo ver cómo está conectado a los otros espacios que estamos también revisando, Sí. como si este Perseópolis fungiera como un punto de unión para los demás, incluso como un punto de descarga, Ira, permitiéndole que por individual los otros espacios experimenten y aquí convergen como los aprendizajes de todo lo distinto. Estar Mm. en este espacio, en esta ciudad, en ciertos lugares, Ira, es poder experimentar la corriente de la evolución de la vida. Hay mucha energía que está relacionada a fuentes energéticas
de incluso de juventud, o sea, fantasías que hemos explorado como solo teorías. Aquí hay lugares en la tierra por debajo, en los subsuelos, de aguas muy limpias, aguas con propiedades, porque la Persópolis lo que hace es que mina a la tierra la experiencia energética del espacio y crean como un ciclo de vida. Qué bonito. A ver, Margarita, vamos a otro lugar que se llama Isfaham, Isfaham, donde se supone que hay estructuras geométricas que se supone que expresan la tecnología espiritual de la encarnación a la tierra, del alma. ¿Qué puedes sentir tú en ese lugar, en esa estructura, en esa fuerza energética de ese lugar? Bueno, se sienten formas energéticas, ya no ya como el espacio que tú me preguntaste antes, ya aquí la energía ya la siento diferente, ya la siento con otra, como con otra textura, con otra sensación. Se siente una energía que es mucho más fuerte, es una energía mucho más contundente y ella misma se expresa como un portal que está en constante movimiento y este movimiento constante está conectado con muchos códigos energéticos que van moviéndose en forma como centrifugal y tú vas viendo cómo es una emanación permanente de energía donde ella misma se restaura, se limpia y se equilibra. Es la capacidad que tiene el territorio de trabajar de esta manera. Pero no me quiero apartar también de ver cómo esta misma energía hace parte de la anatomía que es parte de nosotros y cómo Ujú. ella se manifiesta a través de la base de la columna vertebral y ella se va moviendo en estas formas circulares, centrifugales con mucha velocidad y donde ella misma se va transformando energéticamente, pero veo que estos puntos, como son puntos energéticos tan importantes y que están conectados con la vivencia, la estancia del humano sobre la tierra, estos puntos cuando tienden a ser de alguna manera tomados, obligados, como interferidos, eh, se tienden no ellos mismos a bloquear, sino a cambiar la forma energética para que la energía siga emanando acá, pero si ponen algo acá que quiera bloquear como una especie de energía, pues la energía empieza a tergiversarse, ella empieza a cambiar, es como si la energía se enloqueciera y de alguna manera eso es lo que quieren manifestar todos estos cambios, estas desviaciones, para que la energía original no se manifieste como ella, sino que se manifieste de otra forma. Pero ella como tal trae un movimiento energético muy importante para la Tierra. Ok, ahorita vamos a regresar a todos estos lugares, pero por último quiero ir a la ciudad de Shiraz, Nico, que se supone que hay una como biblioteca universal, una biblioteca, una capacidad como de a través del arte persa, cómo manifiestan, cómo explican muchas cuestiones de la forma de la estructura universal en la Tierra. ¿Tú cómo lo puedes sentir, cómo lo puedes ver, cómo lo sientes? Mira, Ira, lo que yo observo es que la cultura persa en su apogeo encontró un equilibrio entre las densidades energéticas o las entidades que de alguna forma convergían con ellos y la vida en la tierra. Mm, No como una necesidad como en la actualidad vemos muchas religiones, sino más bien como un equilibrio. Y ujú, este equilibrio se hereda en esas artes, en esos como tapetes, en esas pinturas, en esos inscritos, en esas poesías, viene heredada de alguna forma un tiempo en la tierra en que el equilibrio fue posible, ujú. tanto del lado de la vida como del lado de la muerte, y en donde energéticamente se manifestaba una convergencia de muchas, muchas existencias, no solo la física, sino también la energética, la espiritual, incluso la interdimensional. Ujú, Ellos tenían mucho contacto con seres, Ira, que se manifestaban en cuerpos físicos, pero que automáticamente también representaban características que no tenían que ver con esta tierra y lo entendían como un mensaje propositivo para comprender la trascendencia de la vida.
Entonces, eso intentaron minar a través del arte. Y en esa biblioteca lo que encuentro es que puedo sentir información que incluso fue escrita a nivel físico por otras entidades, que se encuentra ahí entre guardado, entre recónditos espacios. Entonces, es una biblioteca muy, muy importante, Ira. A ver, entonces, si vimos todos estos espacios, todos estos lugares, si vimos todas estas energías activas, todos estos portales activas, ¿qué energía espiritual está moviendo Irán en este momento? Que independientemente de lo económico, independientemente de lo político, ¿qué energías espirituales están moviendo para que quieran ahora este bloque occidental atacar o mover o qué es lo que está pasando ahí? ¿Tú qué ves, Margarita? Bueno, yo en territorio como Irán como tal en sus memorias veo y siento energía de manipulación porque en la medida que estas energías que estamos viendo, estos portales continúan y van a continuar con su emanación de energía, y si ellos en sí quieren ser bloqueados, pues quieren es distorsionar la forma energética y sobre todo que siento que parte de este territorio es el origen primordial de las creencias, de todo lo que va desembocando después en programaciones y en formas energéticas distorsionadas que van creándose a través de lo que voy creyendo, le voy dando forma. Entonces aquí es como si esta energía estuviera aquí, puesta para que eso se diera cuando la energía empieza a distorsionarse. Lo que veo y lo que estaba viendo también a nivel del planeta, cuando el planeta ve y observa este territorio, pues el territorio quiere implantar, quiere de alguna manera no permitir que esta tierra siga emanando, que es la memoria original tanto de la tierra como del ser humano, para que el ser humano pueda estar en conexión con él mismo, pueda vibrar a través de lo que vimos en estos portales, sino que esta energía, al ser manipulada, ser implantada, pues siempre se van a ver estos espacios de espirales, porque yo lo que veo son como energías en formas circulares, pero son anillos energéticos que se manifiestan en forma de manipulación, que van distorsionando esta forma de energía y van creando como nuevas formas de humanos. Entonces, como veo que esto es progresivo, la misma o el mismo ADN va cambiando, se va transformando, va siendo cada vez más rígido, va perdiendo esta energía original que hemos visto desde el inicio y esto va volviendo, se va endureciendo el humano, pero la tierra como tal también se va endureciendo. Entonces son estos procesos del poder a través de la manipulación, a través de gobernar, pero a través de tomar riquezas y la abundancia que es parte original de la tierra y querer manipularla por beneficios que otros quieren de alguna manera. ¿Tú cómo lo ves, Nico? No te oigo. Yo lo que observo, ¿me escuchas ya? Sí. Lo que observo es que mucha de esta energía que tu pregunta intenta comprender, pues es la referencia a que la energía trae energía y aquí hay mucha muerte, Ira. Ujú. Ciertamente la energía de la muerte se siente por encima de muchas otras energías que pudieran estar activas. Y es que la muerte aquí se manifiesta como en muerte violenta y muerte absurda también, como Ujú, si se ha desperdiciado mucho la vida en los últimos años ujú. en cuestiones que no tienen nada que ver con la trascendencia de lo que ese espacio como energía pudiera entregar. Y de alguna forma, Ira, pues la Tierra es muy sabia, o sea, energéticamente lo que intenta es crear algún tipo de choque en esa sociedad para que despierte nuevamente su energía espiritual Ujú. o pues de alguna forma detener la forma en la que se han ido llevando las energías ahí también. Por eso es que la pone la Tierra al lugar de Irán en un punto protagonista en este momento de la historia, Pero, en donde es importante que esté activo. ok, entonces aquí una cosa bien importante de esta parte que dijeron activo. Entonces estas memorias colectivas están intentando que este ADN histórico original siga como resguardado, oculto, no aperturado hacia lo que representa ahora esta nueva energía tanto de la Tierra como del mundo, Margarita. Sí, tal cual como lo estás viendo y lo estás diciendo. Y también, claro, esta interferencia en el ADN
cuando se quieren implantar este tipo de creencias y de energías conflictivas para el ser humano en su interior y conflictivas para la convivencia del humano sobre la Tierra y para que la misma Tierra se sienta como conflictuada en ella Conflictuada, sí. misma. Ujú. Entonces, ¿qué pasa con este ADN? El ADN se siente inflamado, se siente que de alguna manera la energía no puede correr en forma libre, porque la energía cuando corre en forma libre y hay instaurado este tipo de códigos, pues la energía corre y absorbe estos códigos y absorbe esta información. Entonces, podríamos ver que estamos mal informados por nuestras propias creencias, pero por estas influencias que han querido de alguna manera dividir, gobernar, controlar y manipular. Nico, ¿tú cómo lo ves, esta parte del ADN histórico? Pues sí, es como también como tú lo observas, claramente ese ADN histórico está latente, Ujú, quiere estar presente en la trascendencia de la Tierra. De alguna forma, el espacio de Irán intenta decirle algo al resto del planeta, pero es que es tan diferente la forma de nuestro pensamiento, claro. es tan opuesto, incluso para la misma gente actual del lugar es tan diferente a Ujú. cómo se habita el espacio de forma original, que es complicado, Irán es complicado ensamblar, pero por eso es que se manifiesta en un estado de choque, porque la Tierra está queriendo que veamos ese país, queriendo que observemos esa sociedad de alguna manera u otra. A ver, aquí mi pregunta también sería, ¿Irán está conectado con otra red energética y no con esta que conocemos actualmente, que esté despertando, que en este nuevo despertar de la Tierra esté conectado esta forma de todas estas memorias de la misma historia de la humanidad de Irán? ¿Podría ser eso también, Margarita? Sí, yo veo que como territorio y con tanta violencia que el territorio como tal ha tenido que absorber, el querer volver a recobrar lo que vimos como esta esencia pura primordial, pues tienen que moverse todas estas capas energéticas, estas capas tienen que moverse para ser liberadas y en ellas mismas, en esta liberación, se liberan todos estos contenidos de creencias, tanto Mm, religiosas como históricas, de invasiones, porque de alguna manera es lo mismo. Lo que quiere la religión es invadir, lo que quieren los territorios es invadir. Entonces, esta memoria de invasión, en la medida que va siendo liberada, pues esto también ayuda a que la tierra en toda su dimensión empiece a liberarse, empiecen a salir memorias, saldrá y siento que más información que ha estado resguardada para que esa conciencia que no solamente habita el planeta, sino que nos habita cada uno de nosotros que somos parte de ella, empiece a despertarse. Es un despertar, pero se siente un despertar doloroso, se siente un despertar bastante brusco, con muchas sensaciones duales que de alguna manera tienen que salir porque tiene que liberarse lo que ha estado comprimido dentro de ella y lo que ha estado comprimido en toda la vida que hace parte de la tierra. Entonces sí es un acto de movimiento muy profundo que va a ir progresivamente manifestándose y va a ir creando otras formas de visión sobre lo que somos nosotros y lo que en realidad es la tierra. A ver, entonces ahí les va una pregunta a los dos. ¿Qué parte del alma colectiva humana está conectado directa o indirectamente a la historia de Irán? Nico. Em, lo que observo es como esta parte evolutiva, Ajá. como la construcción o la perfección del cuerpo que tenemos en la actualidad Uh-huh. y de cómo ese cuerpo se relaciona con las energías minerales de la tierra, Ira. Vendría siendo como la parte del alma que está conectada a la parte, pues sí, como una tendencia a lo más físico, a lo más mineral. Ok, Margarita. Yo la veo de dos aspectos y lo he sentido durante la sesión. Uh-huh. Es la conexión con el territorio desde una esencia libre, pero también desde un alma que está dualizada, que está conectada con las experiencias que están relacionadas con el territorio y con los territorios. Por eso es que puedo ver estos dos aspectos. Ambos están relacionados porque ambos hacen parte de. Uh-huh. Entonces sí hay una conexión total. Perfecto. Vamos a terminar aquí, chicos, y vamos a desconectar. Y mientras ustedes van desconectando, me dicen
¿Qué nos va quedando de esto? Ah, no, pero primero quiero hacer un comando que creo que vamos a observar. Y quiero hacer yo ese comando donde qué cárceles mentales, emocionales y energéticas he vivido en mis procesos biológicos que me llevan a interrelaciones o a interconexiones o a intercambios de transformaciones moleculares que he bloqueado mis flujos de información de lineales a espirales, donde tengo intrínseca la comunicación y la forma de irme asociando a roles de otros. Quiero ahora activar toda la información de mi estructura, de mi información cuántica, para que circule por senderos, por fuerzas, que vayan bifurcando una nueva identidad para fortalecer el flujo de la información de lo que soy. Y empiezo a entender y a eliminar todo lo que ha alterado mi sistema, lo que ha mutado mi sistema y lo que no me ha permitido estar y permitirme vivir en correspondencia a mis propios procesos naturales, energéticos y biológicos. Y cuéntenos qué pudieron sentir, qué pudieron percibir, Nico. Yo lo percibí en la garganta, Ira. Lo Uh-huh. percibí como un grito ahogado del alma, en donde intenta como rasgar las estructuras que han estado sometiendo que esa voz tenga que regularse porque los oídos que la escuchan están afectados o no. Es como si el comando liberara una voz. Qué bonito. Margarita. Bueno, lo primero que conecto es con una energía de pulsar. Cuando empiezas tú a expresar tu comando, está conectado con toda la esencia de lo que representa el territorio en su forma más original y más pura. Y esto lleva a como a sentir una emanación de una red planetaria dual que ha sido separada, ha sido dividida, ha sido malograda y ha sido como malinterpretada en muchas formas ilusorias, y lo que sentí en la medida que ibas expresando tu comando es una sensación de unidad, es una sensación de expansión, es una sensación de poder respirar con muchísima más profundidad y conciencia, porque todo lo que en un momento se sintió violentado, maltratado, adolorido, abusado, empieza a regenerarse por él mismo, y esto lo hace la energía que emana desde este territorio y que de alguna manera conecta con la red planetaria de todas las almas que conviven y que convivimos en este planeta. ¿Con qué frase cerrarían esta sesión, Nico? ¿O con qué palabra? A mí la palabra que me ha llegado desde ese rato era herencia y manipulación. Herencia y manipulación. Margarita. Yo siento el pulsar original de la esencia de la vida. Original de la esencia de la vida. Podemos decir que la herencia y la manipulación han afectado el pulsar original de la esencia de la vida. Muy bien, vamos a regresar. Desconectan de todo y de todos, porque vamos a volver y desconectados de todo y de todos. Regresan donde está su vida, donde está su respiración en este momento presente, y sienten cómo su cuerpo se siente grande, fuerte, poderoso y enérgico. Respira profundo. Sienten su vida, donde está su respiración. Sienten el confort de su alma. Sienten la grandeza de su cuerpo, de su fuerza, de su energía y de su poder. Respiran profundo. Abren sus ojos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. ¿Cómo les fue, chicos? Muy bien, Bien, Es- muy bien, ¿Esperaban muy que bien. todo esto saliera de Irán? no.
¿no? Yo no sé por qué, a lo mejor por el territorio lo asociaba a algo más caótico, pero en realidad energéticamente hay como mucho conocimiento ahí también. Pero es que fíjate todo lo que nos han contado a lo largo de la historia, cómo esta parte de la historia manipulada que nos han contado eh, nos hace tener ciertas percepciones de las situaciones, de las formas, de las estructuras, que hasta que no entramos, vemos y sentimos, decimos, ¿qué pasó? ¿Dónde me perdí? ¿En qué parte de la historia no cuadró? ¿No? ¿Tú cómo la sentiste, Margarita? Es que me acordé de, de las indagaciones que hicimos antes, que vimos otra de esos territorios, que vimos el origen de la vida. Entonces Ajá, tuve ciertos momentos, ciertas como sensaciones en mi cuerpo de volver a sentir esa información. sí. Y como que está moviéndose, como que esa información va a salir muchas cosas Claro. y por eso tanto ataque, por eso tanta cosa. Pero bueno, muchas gracias chicos, gracias a todos, por favor, aquí en la línea, en la liniecita, que no sé ni dónde está, pero por aquí está. Eh, Escríbanos a nuestro correo info@iracemahimnos.com, entren a nuestra página web www.iracemahimnos.com, síganos en todas nuestras redes sociales y escríbanos a nuestro WhatsApp más 52 479 204 4973. Gracias chicos. Bye.